Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, sí, la TDT en los aparatos de televisión. Ahí también nos pueden escuchar, donde además de televisión, tienen radio en la TDT. Transmitimos para cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es, donde además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Diálogos con la Ciencia y muchos otros. Y también transmitimos a través de aplicaciones para dispositivos móviles, Radio María España, a través del canal de YouTube, Radio María España. Y ahora vamos a empezar un programa esta noche, de jueves a viernes 14 de noviembre, que ya es viernes en la península ibérica, en el paraíso canario todavía es jueves, día 13, a la hora Bond, a las 007, entrevistaremos a Borja Martínez Echevarría. Él es director de la película Heridos. Agárrense al asiento, si están sentados, agárrense a la cama, que lo que les voy a contar de la película les va a parecer increíble. Con él vamos a hablar de la sanación a través del perdón y de muchas más cosas. También entrará aquí en directo por las ondas Andrés Romera, él es ingeniero de caminos, canales y puertos. Él nos hablará de la nueva ley de movilidad sostenible, que con toda probabilidad se va a aprobar en estos días. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta un texto de María Fernández Alonso, periodista y comunicadora audiovisual madrileña. El texto se titula Las 5 palabras que pueden cambiar una conversación sobre el aborto. La profesora María José Luciáñez presenta la figura de la científica católica española farmacéutica, pionera en geología de las Arenas Josefía Pérez Mateos, en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, ya hace unas horas, 13 de noviembre no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden que 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8888 71. Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 64 9 8888 71. Queremos dar un saludo muy especial, porque estamos muy contentos, a Paloma de Madrid, que sabemos que nos escucha y que escucha también habitualmente el programa Hay mucha gente buena. Abrazo fuerte, Paloma, que nos saludas muchas veces, y sabemos que también escuchas a Almudena y te queremos dar este saludo muy especial en el día de hoy. También a Miriam de Fuengirola, abrazo muy fuerte, Miriam. A Concha de Murcia, José de Algeciras, Luis Vicente, que nos saluda desde el Mar Menor y creo que no nos había saludado en ningún programa anterior, te saludamos a ti especialmente. Alfonso de Madrid, Teresa de Valencia, Antonio de Galapagar, Paco de Herrera de los Navarros, Mauro de la Isla de La Palma, Francisco de Murcia, Inés de Valladolid, Rosa de La Rioja, Paco de Málaga, Bienvenido de Vilaseca, Pedro y Maite de Nules, Catimari de Sapobla, Maribel de Cartagena, María de Ciudad Real,
Concha, también de Ciudad Real, Fidel de Gijón, Antonio de Casariche, Silvia de Salamanca, Esther de Siruela, María Jesús de Badajoz, Salvador de Mallorca, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Carmen y Pepe de Santander. Saludo a mis bebés, Balduino, Ruth, Teresa y Marta. Dejad de enviarme tonterías por el WhatsApp, que me liáis, que están aquí enviándome vídeos de que están haciendo ejercicio. Saludamos a Brian, Mónica, Aaron y Connor de Londres, a Paloma de Madrid, Juan Antonio de Miranda de Ebro, Cristina de Santa Cruz de Tenerife, Fernando de Valencia, Conchi de Cuart de Poblet, Francisco que está en Santander, Natita que está en León, Mari de Valencia, Inma de Zaragoza, José Ramón de Logroño, Doris de Zaragoza, Pepita y Vega de Valencia. Saludos también desde, no sé dónde nos escribe, Gustavo de Oviedo, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, al otro lugar del océano. Abrazo fuerte, César Augusto. Ana María de Segur de Calafell, Vicente de Mataró, Raúl de Laredo, Pilar de Coria, Albert de Cerdañola, Pedro de Cieza, María del Pilar de Murcia, Ricardo, que además es compañero mío de arquitectura. Abrazo fuerte, Ricardo, que hemos hecho cosas muy divertidas. Tenemos una entrevista pendiente, Ricardo, ya hablaremos. José Antonio de Jaén, Mar de Quintanar de la Orden, Rafael del Puerto de Santa María, Montserrat de Zaragoza, Ana y Rafa de Grazalema, Miguel de Jerez de la Frontera, Genaro y Pilar de Salamanca, Raúl de Santander, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, y no sé si nos queda alguien más, Jesús de Vigo, no sé si nos queda alguien más por aquí, José de Alboraya. Y si me he despistado y no he saludado a alguno, pues lo siento. Heriberto, que está en Madrid. Saludos desde San Clemente. Dinos quién eres y diremos tu nombre si quieres. Fernando de Zaragoza, Alfonso de Madrid. A lo mejor estoy repitiendo alguno ahora. Pablo de Barbastro, Manuel de Córdoba. Almudena de Madrid, creo que ya te he saludado, pero si no, pues te saludo 2 veces. Y ya es la hora Bond, las 007. Y a la hora Bond empezamos la entrevista de la semana, que ustedes saben bien que la entrevista de la semana empieza con esta sintonía que vamos a escuchar ahora. Una sintonía muy adecuada para lo que ahora viene. Una entrevista que les aseguro, a impresionar. Si no están sentados o están tumbados, siéntense o túmbense si están para dormir en la cama, porque esta es como para caerse de espaldas. Les va a apasionar. Esta noche, en la entrevista de la semana, que tenemos como 2 entrevistas hoy, pero empezaremos con Borja Martínez Echevarría. Él es director de la película Heridos. Y poco más puedo decir. Buenas noches, Borja. Te tenemos aquí en directo. Perdón. Buenas noches, Borja. Buenas noches. Vaya presión que me has metido con esta presentación de entrevista. Pues mira, la presión me la metiste tú porque yo fui a ver Heridos y como, bueno, pues una película dije yo, tiene muy buena pinta, la voy a ver, y me hiciste llorar. Y oí a la gente llorar en las otras filas. Y digo, ¡qué historias! Es impresionante. Digo, esto tiene que verlo todo el mundo. ¿A que llorabas de alegría, no de tristeza? Lloraba impresionado por las historias. O sea, no sé cómo habéis transmitido esas historias, que uno las hacía suyas. O sea, eran varias historias a la vez
y cada vez que había una parte de una historia es que uno la vivía como si fuera suya. O sea, el equipo con el que habéis hecho esa película, el equipo de gente, es maravilloso. O sea, habéis combinado imagen, sonido, audio, las explicaciones, el montaje ha sido impresionante. Tiene que verla todo el mundo. Pero bueno, no quiero hablar yo. Háblame tú. Háblanos de la película. Bueno, pues por no hacer spoiler, porque veo que casi cuentas toda la película de emoción, pues contarle a los oyentes que esto es una película. Claro, decimos que trata sobre el aborto, pero realmente no trata sobre el aborto. Trata sobre la herida que provoca el aborto y la posibilidad de sanación de esa herida. Es verdad que llega un momento en el que se ha planteado o se ha reavivado, mejor dicho, el debate sobre la herida del aborto, el síndrome posaborto, pero realmente nosotros queremos huir de esa polémica, porque esta película, que yo creo que puede, de buenas a primeras te lo cuentan y te puede dar pereza ir al cine a ver una película sobre el aborto, piensas en ideología, puedes pensar incluso bueno, pues que vamos a sacar niños, fetos abortados y demás, ni mucho menos. Esto es una peli de esperanza, es una peli de alegría y es una peli de amor de Dios fundamentalmente, y nosotros lo que hemos querido plantear es una bandera blanca en mitad de esta batalla que es el mundo ahora mismo, pues una bandera blanca no de rendición, sino simplemente de paremos un momento que queremos venir a por los heridos. Ya son pues casi no, 40 años desde la despenalización del aborto en España, y desde entonces pues han sido millones de abortos en los cuales hay millones de mujeres con una herida, millones de hombres también con una herida y millones de familiares también con una herida, y a ellos son a los que nos queremos dirigir. Uh-huh. Bueno, yo quiero decir una cosa que es muy importante y a mí además me impresionó. Yo he visto mucho cine, he visto muchas películas, he visto muchos documentales. Uno se hace una idea, voy a ver esto, y me habéis sorprendido. O sea, de verdad, o sea, no es lo que uno espera. Y muy gratamente me habéis sorprendido. O sea, esta película hay que verla. ¿Cómo hace la gente que ahora nos está escuchando y que dice, oye, pues Javier Ángel nos ha metido un poco el gusanillo? Y yo se lo aseguro, o sea, no os vais a arrepentir. ¿Cómo hace la gente para verla? Pues mira, la peli está en cines, la estrenamos el 7 de noviembre, va a hacer ahora justo, empieza a hacer una semana, y bueno, pues ha tenido buena acogida y nos están renovando algunos cines y algunos cines están empezando a ponerla. Es verdad que yo creo que has dicho una cosa muy interesante, que es que puedes ir con una idea preconcebida sobre lo que te van a contar y la película sorprende, ¿no? Entonces, nuestro mejor motor, lo más difícil está siendo hacer que, o invitar a la gente, no invitarle, sino convencer a la gente para que vaya al cine, porque lo que está pasando es que cuando la gente termina la película y sale del cine, sale de la sala, salen con alegría y salen con ganas de recomendársela a la gente. Y fíjate, además, no solo recomendarla, sino incluso invitar a alguien al cine, ¿no? Llevarte a una persona que sabes que a lo mejor está sufriendo, quizá no una herida del aborto, pero sí cualquier otra herida o una situación pues de algún problema económico, algún problema de salud o simplemente que no le encuentra sentido a la vida, y bueno, pues quizá es un buen momento o una buena situación para invitar al cine a esa persona, ver la película juntos y luego delante de una cerveza pues hablar, ¿no? Que yo creo que es lo que nos falta, sentarnos tranquilamente a hablar con la gente. Para saber dónde verla, pues mira, yo creo que lo mejor es, por supuesto, se puede buscar en internet, Heridos la película. Tenemos una página web que es heridoslapelícula.com y ahí viene dónde está ahora mismo la peli. Ayer, por ejemplo, hicimos un pase maravilloso en Valladolid, en Madrid está todavía en los cines Heron City, en Manoteras, algunos pases en el Cine Paz, en el Palacio de Hielo, mañana
a las 8 de la tarde pues voy a estar yo en un coloquio. Estamos intentando hacer muchos coloquios, o sea, pases. La peli es corta, son 75 minutos y eso está dando la oportunidad que vaya alguno de las personas que dan testimonio y puedan tener un coloquio con los espectadores. El sábado me voy a Granada, el domingo a Sevilla, vamos a ir a Zaragoza, a Huesca, a Tenerife, a Las Palmas, está la peli en Guadalajara, en Badajoz nos han pedido más pases y allí vamos a estar, en Valencia nos han pedido más pases y allí vamos a estar. Bueno, heridoslapelícula.com yo creo que es lo mejor para buscar ahí los cines donde está activa la peli ahora mismo. Sí, o sea, acabo de entrar, Heridos la película, historias de sanación tras un aborto. Estreno el 7 de noviembre, yo la vi el día 7 y a mí me sorprendió muy gratamente y hasta ahí puedo leer. Y hay una cosa que hace magia en la película y de verdad que hace magia. Y lo comenté con Alfredo, que es la persona que hace la distribución, me parece. Y es un tema delicado, el aborto. Es un tema difícil de hablar porque enseguida parece como que sean posturas irreconciliables. Y la película, polarizadas, sí. Claro, y la película las reconcilia. Es increíble. Es decir, ¿cómo explicarlo? Después de ver la película, se puede hablar al otro con amor. Es que es impresionante. O sea, habéis transformado, ¿no?, una herida en algo sanador. Y lo habéis conseguido en la película. O sea, después de ver la película, puedes hablar con una persona que no entiende tu postura y le puedes hablar con amor. A lo mejor lo puedes hacer antes, pero la película ayuda mucho. Fíjate que es curioso este comentario que me estás haciendo y me emociona porque el otro día estuvimos en un evento, en la gala que hizo Metos Media, que es una empresa, un grupo de personas que están recaudando dinero pues para financiar proyectos como este. A nosotros pues nos han ayudado con un poco de dinero y una persona en esta gala me decía lo más increíble es que, o sea, lo que más sorprende de la película es que habéis sido capaces de cambiar el foco sobre el debate sobre el aborto. Justo un poco lo que tú estabas diciendo, entonces me impresiona que lo digas porque se ve que es algo que más gente ha percibido, ¿no? No, sí. Y bueno, si alguien tiene la suerte de poder ir a un estreno de los que hacéis en alguna de estas ciudades y tiene la suerte de poder tener un pequeño coloquio con vosotros, pues yo creo que merece la pena, sobre todo si tiene la posibilidad de charlar con una de las personas que aparecen en la película y que cuentan su historia, que son unas historias impresionantes, o sea, son tremendas, o sea, son tremendamente valiosas esas experiencias, que además las explica muy bien. Yo creo que habéis conseguido además, fíjate, o sea, había frases que decía, quiero el audio, porque es que había frases que decía, yo mientras estaba escuchando la película digo, no hay manera de explicar esto mejor en una sola frase. O sea, solo el audio merece la pena. Tengo que apuntar, que lo digo para que la gente lo sepa, son 3 testimonios de mujeres y uno de un hombre y que no está guionizado. O sea, cuando estás diciendo que son palabras y cómo lo explican y demás, son ellos mismos explicando su testimonio. O sea, que es tal y como les sale del corazón, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito. No, bueno, y se nota porque cada uno tiene su personalidad que enseguida la vas viendo, ¿no? Pues este es un poco más así, este es un poco más asá. Se nota mucho que cada uno lo explica en su manera de explicar las cosas, según la historia que ha vivido, y eso se nota muchísimo. O sea, que no está guionizado, es evidente, porque además es muy natural todo. O sea, no es muy natural, hay unas expresiones, Es que yo creo que además es así como se consigue transmitir el sentimiento con el que te explican un detalle y te lo explican con un sentimiento que de otra manera pues no a lo mejor no podría tener. Yo dudo mucho que un actor o una actriz pudiese hacer eso. Claro, por eso al final, mira que la película al principio pues pensamos en hacerla un poco más científica, basándonos en estudios, en estadísticas, en números, ¿no?
y de repente, claro, le pones el micrófono a una persona y te cuenta una cosa y dices, bueno, es que yo no tengo más que añadir, ¿no? ¿Qué van a aportar unas tablas, unos Excel frente a la vivencia de una persona que ha abortado? Fíjate además una cosa que a mí me gusta recalcar. Hace 3 semanas aproximadamente por ahí era el Evangelio de la parábola del fariseo y el publicano. Y yo personalmente tengo 50 años y durante muchos años de mi vida he sido un fariseo. Y bueno, ahora intento no serlo, voy mejorando poco a poco, y juzgaba muchísimo a la gente, ¿no? Mucho, yo creo que nos sale por naturaleza, ¿no? El juzgar al otro, el pensar por qué está haciendo esto, pues fíjate cómo hace esto, pues esto lo hace mal, esto es pecado, esto no sé qué, esto es tal. Y esta película precisamente, cuando empezamos a hacerla, hace ya 3 años este proyecto que empezamos, ha sido una de las cosas que me ha ayudado es a no juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé la situación en la que llega esa persona a tomar la decisión de abortar. No sé cuál es su situación económica, social, educativa, formativa, las heridas que trae de su infancia, de su adolescencia, de sus padres, de su familia, de su colegio, de una muerte a lo mejor a su alrededor. O sea, son tantas cosas que pueden llevar a tomar la decisión de abortar, sobre todo con la falta de información y la presión también que hay ahora, que hemos intentado, pues eso, no juzgar. Es una peli no para juzgar, sino simplemente para acoger y para hacer ver, pues no solo a las personas que han abortado, sino a todos los que tenemos heridas, que la sanación es posible. Y sin hacer spoiler, pero es que es así, al final es la misericordia de Dios la que nos salva, la que nos sana, porque Él está con los brazos abiertos, haciéndose el encontradizo todo el rato, de todos los momentos de nuestra vida, buscándonos y al final casi siempre se sale con la suya. Pues lo que ustedes pueden hacer los oyentes es buscar heridoslapelícula.com, y yo no suelo recomendar películas, no suelo, porque cada uno tiene sus gustos, tiene sus historias, pero si a mí que soy una persona que creo que tengo las ideas muy claras, me ha cambiado esta película, yo creo que a todo el mundo le va a tocar el corazoncito y a algunos les va a cambiar la vida, a otros les va a dar que pensar, a otros les va a dar que hablar, a otros les va a dar que alegrarse, a otros les va a alegrar, no lo sé, cada uno, pero yo es una película que no va a dejar a nadie indiferente. Sobre todo yo por eso recomiendo, y de verdad que esto no lo hago por vender entradas, porque lo que buscamos con un producto así no es ganar dinero, porque si no lo hubiese hecho sobre Superman o sobre Misión Imposible, que se gana más dinero con esos productos, y lo que sí recomiendo, pido, suplico, es que quien nos esté escuchando y esté pensando en ir al cine a verla, que por favor que lleve a alguien que sepa que está sufriendo, que lo está pasando mal, que a lo mejor no ha tenido la suerte de conocer a Dios, de conocer la misericordia del Señor. Y eso le puede ayudar, como decías muy bien tú, pues para luego charlar y hablar, ¿no? A mí me impresiona y me encanta que hablarlo tan tranquilamente aquí, que es el amor de la Virgen, ¿no? Cómo está tan presente en las historias, en las vidas de estas personas, una madre que siempre está pues buscando, ¿no? Remangada para llevar a sus hijos al Señor, ¿no? Y bueno, pues ahora pensando pues en la imagen de la Virgen que es vuestro logo, el logo de Radio María que tanto bien hace, pues me impresiona porque eso está la Virgen siempre un pasito por detrás, escondida, pero sale todo el rato en la película de una forma o de otra, y yo creo que eso le puede ayudar a mucha gente que puede estar sufriendo, que yo creo que sufriendo estamos todos de una forma o de otra. Uh-huh. Vamos a dar el micrófono a los oyentes por si alguien quiere participar. Perfecto. Ahora mucho más interesante que lo que digo yo, que me lío mucho, perdón. No, es un tema que yo creo que, claro, y si alguien ha tenido la suerte de ver la película,
pues Ujú. podrá comentarnos cosas, lo que ha sentido, vamos. Yo puedo Ujú. contar lo que yo he sentido, pero son cosas muy difíciles de explicar. O sea, los sentimientos son para una De mente, cada uno. claro, para una mente científica como es la mía, que no se pueden poner en una ecuación o en números. A mí me cuesta mucho explicar los sentimientos y les aseguro que yo salí distinto a como entré. Yo creo que ahí se Ujú. puede resumir. El número, si quieren participar ahora, en directo, en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, es el 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían a mano, papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Vamos a dar paso ya a una primera llamada que tenemos aquí. Un momentín, que lo he hecho mal, lo de pasar la llamada, ahora lo hago bien. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Isabel de Salamanca. Bueno, Isabel, adelante, el micrófono es suyo. Bueno, felicidades al caballero que ha hecho Heridos, ha dicho, ¿no? Sí, Heridos. Heridos. Bueno, pues hay otra buena película también de Domingos, de sobre la monja. Bueno, pues mire, enhorabuena a usted también y a toda Radio María. Todos estamos heridos y solo te puedes sanar, aunque tengas muchísima gente alrededor que te ama, de verdad, pero solo Jesús y María. Lo digo por experiencia, porque si no, no lo diría. Muchas gracias. Porque yo... Isabel, es completamente cierto, pero normalmente ese amor, yo por lo menos mi experiencia también, ese amor de Jesús viene precisamente cuando encuentras a alguien alrededor que te ama y que no te juzga, ¿no? Y que te acoge. Bueno, es que yo también me pasó como a usted, que ha dicho, bueno, no me gusta recalcarlo, que yo solía juzgar a la gente, muy mal hecho por mi parte, porque quien me va a juzgar y nos va a juzgar a todos es Jesús, según las obras que hagamos buenas en esta tierra y las malas que he hecho por juzgar a gente. Ese es un gran pecado que dejé de hacerlo bastante tiempo atrás. Sí. Tenemos que ir dando paso a otras llamadas, sí, lo siento mucho. Un besito, Isabel, muchas gracias. Un beso a vosotros, chao. Muchas gracias por habernos llamado, Isabel. Chao, Siento haberte cortado, pero vamos dando paso. No, Rey, no. Es que tienen que entrar más gente. Muchísimas gracias, Abrazo un beso fuerte, grande. Isabel. Chao. Y damos paso, que también ha llamado al 91 005 94 19, a Mauro, si no me equivoco, desde la isla de La Palma. Sí, buenas noches, desde la isla de La Palma. Buenas noches. Javier Ángel. Borja Martínez quería hacerle una pregunta a su película Heridos. La nación, importante para cómo está la sociedad. Entonces, me falta, en este caso, y elaboro la pregunta, la sanación viene a cabo porque se saca fuera el dolor, porque se comparte el dolor, porque se asume el dolor o se comparte con la Virgen María y con Jesús. Esa es la pregunta. Mauro, muchas gracias por la pregunta. El 22 de noviembre vamos a estar allí en las islas poniendo la película y con coloquio. Entonces, yo no soy capaz de responderte esta pregunta. Sí te digo una cosa que yo he experimentado haciendo esta película, que es que una de las cosas principales para poder empezar a sanar una herida es hablar de ella, no públicamente, como hacen estas 4 personas tan generosas que dan su testimonio en la película, pero sí al identificar una herida, uno, aunque sea hablarla en una confesión, hablarla con un familiar, hablarla con alguien, ya es una forma de sanar y sobre todo buscar ayuda. Al final yo creo que hay mucho silencio alrededor de las heridas, especialmente de la del aborto, y es una herida que se quiere tapar, ¿no? Y la forma cuando empiezas a hablar de ello, o por lo menos cuando lo compartes con alguien, ya es una forma de empezar a sanar. Y en la película se habla de Proyecto Raquel, que viene de Spey Mater, de una asociación de la Iglesia,
que están ayudando y acompañando a gente, a hombres y mujeres que han abortado. Y ya en el momento en el que uno empieza a hablar, empieza la sanación. También hay unos retiros que se llaman el Viñedo de Raquel, retiros de fin de semana para personas que han abortado y que está dando unos frutos absolutamente maravillosos. Yo creo que lo primero es reconocer la herida. Primero, para eso a veces hay que identificarla y después empezar a compartirla con alguien que te pueda ayudar. Bueno, pues buenas noches, contestada la pregunta. Y muchas gracias, Mauro. Buenas noches también a Javier Ángel. Y nos vemos el 22 de noviembre en los cines, allí en La Palma. Correcto. Muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente llamada, pero me lo he apuntado, Borja, tenemos que entrevistar a alguien de Proyecto Raquel. Ya hablaremos. Por supuesto. Esa entrevista hay que hacerla. Pues vamos a dar paso, que también nos ha llamado al 91 005 94 19, Teresa. Adelante, Teresa, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo quería felicitar al director y darle la enhorabuena, y a ti también, Javier Ángel, por esta entrevista que me está encantando. Yo he tenido la suerte de ver la película hace como 10 días en un preestreno y desde luego salí tocadísima, porque me he sentido muy identificada con lo que ha contado Borja, ¿no? Se llama el director. Sí. Yo también he sido pues muy farisea en este sentido, de sentirme un poco superior, y pensaba, ¿cómo es posible que la gente aborte? ¿Cómo es posible que hagan esto? ¡Qué horror! Que está fatal, está mal. Y te cambia, la película te cambia totalmente este punto de vista. O sea, te da un golpe de realidad. De repente empiezas a sentir un respeto profundísimo por estas personas, una sensación de admiración por este testimonio, por ser tan valientes. Y desde luego, es que salí del cine tocadísima, porque dije, bueno, es que no vuelvo a juzgar nunca más, porque realmente no se sabe lo que hay en el corazón de cada uno, ¿no? Teresa, pues qué fruto. Encantada, porque de verdad, con una sensación de esperanza, de misericordia, de amor, es una maravilla, y recomiendo vivamente a todo el mundo que la vea. Teresa, qué fruto más bonito de la película. Ya eso es un fruto maravilloso, que hayas salido pues tú misma pues con esa idea de ya no voy a juzgar, ¿no? Ya simplemente con eso ya ha valido la pena hacer la película. O sea que te agradezco muchísimo el comentario. Es que la película vale la pena, de verdad. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Teresa, una pregunta. A lo mejor coincidimos en el preestreno. ¿Fue en Madrid cuando fuiste tú o no? Sí, en Madrid, ahí en el Palacio de Hielo. Ah, pues entonces no. Yo fui por la mañana, tú fuiste por la tarde. Digo, sí, exacto. Claro, porque por la tarde era en el Palacio de Hielo y por la mañana era ahí en la calle Fuencarral. No, en la calle... Sí, no me acuerdo. Sí, el pase de prensa. El tuyo fue el pase de prensa. Claro. Que yo fui con la bicicleta, y llegué con todos los cacharros de la bici que casi... Mira, fue muy bonito. Teresa, entiendo que estuvo en el preestreno que hicimos el jueves. Tuvimos 450 personas de todo tipo, amigos, gente que nos había ayudado, personas cercanas, movimientos pro vida, influencers, bueno, de todo. La verdad es que montamos un lío monumental para que, ya que habíamos hecho la película, pues disfrutar, ¿no? Y voy a contar, perdón porque a lo mejor me tengo que confesar de esto mañana, pero de verdad que fue una maravilla. Y a mí me sorprendió, a mí y a Nano, que es la persona, Nano Rubio, que es la persona que ha puesto tan bonita la película, la gente cómo se levantó y empezó a aplaudir al terminar la película. Y era un aplauso, yo creo que de reconocimiento, sobre todo, no tanto a la peli en sí misma, sino a las 4 personas que habían dado testimonio, porque sin su testimonio, sin su verdad, sin su corazón abierto de par en par, hubiese sido imposible esa película. Y la verdad es que fue una bendición. A mí se me saltaron las lágrimas y ya me di cuenta que algo estaba pasando con la película, o que algo iba a pasar, y ya pues con pequeños testimonios como el que ha dado Teresa u otros que voy conociendo, pues estamos más que recompensados. Sí, es que realmente
te apabulla la valentía y la sinceridad y cómo ponen su corazón en juego. O sea, es muy... te llega totalmente. Bueno, no os cojo más tiempo. Muchísimas gracias, Teresa. Teresa, Gracias. buenas noches. Tenemos ya muy poquito tiempo para llamadas. Le vamos a pedir brevedad a Francisco, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Francisco, el micrófono es tuyo y te pedimos brevedad, pero tenemos ya muy poquito tiempo para llamadas. Sí, muchas gracias. Muy breve, muy breve. Por lo que han comentado, parece ser, da la impresión de que es súper difícil poder ver la película, porque parece ser que... Pues sí, por lo que han comentado ustedes, parece ser que se hacen unos pases pues para gente de la prensa, para gente de no sé qué, en fin. No. Parece que es dificilísimo. Entonces la pregunta Francisco, es, por favor, ¿dónde vive Madrid, usted? En Madrid. En Madrid. En Madrid capital, sí. ¿Dónde se puede ver, por favor? En Madrid capital. Mañana viernes, bueno, ya hoy, el viernes a las 8 en el Palacio de Hielo. Mañana a las 4 en el Cine Paz en Fuencarral. Hay pases también durante toda la semana, de viernes al jueves que viene, en Herón City en Las Rozas y en Manoteras, que está ahí al final, de Arturo Soria. El lunes, o sea, todo el fin de semana en el Palacio de Hielo hay pases, o sea, está en los cines normal. Si buscas en la cartelera, al final lo encuentras. El pase de prensa es que se lo hacemos para los periodistas para que lo puedan ver y puedan hablar de la película. No es nada especial, Francisco. Sí, me parece que han dado al principio como una especie de página web, ¿no? Donde ahí se pueden ver en qué cines. Heridoslapelícula.com. Heridoslapelícula.com. Ahí vienen todos los cines y los pases. Gracias. Pues nada, Francisco, abrazo. Muchas gracias, Francisco. Abrazo fuerte. Gracias. Y si no, en un buscador también puede buscar película Heridos Madrid y le va a salir donde puede verlo. Pues nada, Borja, tenemos que terminar. El tiempo en la radio, has visto que se pasa volando. Y la verdad, esta entrevista para mí es una de las más difíciles porque no sé con qué palabras puedo describir yo una película como esta, y es verdad, y me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas de todo tipo, de ciencia ficción, de todo. Yo es que soy un vicioso de la ciencia ficción, y esta película me ha tocado y se ha puesto al nivel o por encima de mis grandes películas de ciencia ficción. Ya voy a hablar de lo mío aquí, que yo tengo que hablar de mi libro, la trilogía de Regreso al Futuro, La Guerra de las Galaxias, pues se ha puesto para mí a ese nivel, que para mí esos son peliculones. Vamos a dar paso a una llamada más y ya tenemos que despedir la entrevista. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Última llamada y no tenemos mucho más tiempo. Buenas noches, soy María del Águila de Sevilla. Le pedimos brevedad, lo único. Sí, pues que me ha encantado porque quiero ir a verla y hay una amiga que dice, esto no me convence. Y otro amigo, pues yo no sé muy bien de qué va. Y entonces me ha ayudado mucho el detalle que habéis dado, porque creo que es para todas las personas, ¿no? Sí. Para todo el mundo. Y se está poniendo en Sevilla, se está poniendo en Dos Hermanas, en Bormujos, y el domingo a las 6... el domingo solamente. Es que nada más que hay en un cine en Nervión y es muy pequeño. Iba a decir que si pudierais en Sevilla Capital poner algo más. Tuvimos, eso es que depende de los cines, y a mí nos encantaría ponerlo en todos sitios, pero el domingo a las 6 en el cine en Nervión estaré yo además para poder tener un coloquio con vosotros. Estupendo, muchas gracias. Y nos vemos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Venga, chao. Pues nada, Borja, tenemos que terminar ya. El minuto de oro, ¿qué quieres comentarnos? Además pues mira... Dime. Yo solo quiero dos cosas. Uno, animar a la gente a que más que ellos ir a ver la película, que piensen a quién van a llevar. Y segundo, aquí que sé que hay programas donde se pide mucha oración y sé que hay mucha gente que nos está escuchando que es gente de mucha oración, necesitamos vuestros rezos, vuestra oración, primero por el equipo de la película y los que dan testimonio, y sobre todo por todas las personas que van a ir a ver la película, y que el Señor de una forma o de otra seguro que va a utilizar nuestra pobreza y nuestra pequeñez para cambiar sus corazones. Ya está pasando, y nos lo han dicho por ejemplo gente de Proyecto Raquel,
que el teléfono está sonando, que hay mujeres y hombres que han visto la película y que están llamando a Proyecto Raquel pidiendo ayuda. O sea que, por favor, os pedimos oración, que aquí lo importante es que muchas almas lleguen al Señor. Pues muchas gracias, Borja, y bueno, peliculón. Creo que tienes que estar muy, muy satisfecho con el peliculón este que ha salido, y todo el equipo, ¿eh? O sea, se nota que ahí se ha trabajado mucho el vídeo, el audio, el montaje. A mí el montaje me ha impresionado. Digo, esto es un montaje. Uh-huh. O sea, ¿cómo puedes contar a la vez 4 historias diferentes, que las 4 te toquen el corazón? El montaje me ha parecido impresionante. Felicidades al equipo entero. De vuestra parte. Pues nada, hemos entrevistado a Borja Martínez Echevarría, director de la película Heridos, que se puede, si quieren verla, en internet buscan heridoslapelícula.com. Buenas noches, y tenemos que estar en contacto. Tenemos que entrevistar al Proyecto Raquel, tenemos que hacer muchas cosas. Cosas, muchos deberes. De momento yo me quito de medio, que hablo mucho, y así puedes seguir con el programa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vamos a hacer otra entrevista, cosa que no es habitual en Diálogos con la Ciencia. Si quieren, pongo otra vez la cabalgata de las Valquirias. Bueno, y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy no tenemos una, tenemos 2 entrevistas. Tenemos aquí a Andrés Romera. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos. Él es experto en seguridad vial y, bueno, nos va a hablar de la nueva ley de movilidad sostenible, que con toda probabilidad se va a aprobar en estos días. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar contigo y con tus radio oyentes. Bueno, antes de hablar de este tema, a Andrés lo hemos entrevistado muchas veces, con él hemos tratado muchísimos temas, porque es un apasionado de los estudios de los templos antiguos, es un apasionado de la historia. Antes de hablar en este tema, tenemos una entrevista pendiente. ¿Para cuándo y de qué tema? Tú y yo más o menos hacemos una idea de cuándo puede ser. De más o menos para cuándo y más o menos de qué tema, para que los oyentes que te han oído otras veces sepan un poco qué es lo que pueden esperar. Pues la tenemos para el jueves de la semana de la primera semana de diciembre. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema bíblico muy importante para todos nosotros los cristianos y para todos los religiosos, que es el Arca de la Alianza. Uh-huh. ¿Quieren ustedes saber dónde está el Arca de la Alianza? Esta entrevista va a ser la monda. De verdad se lo digo. Yo estuve hablando con Andrés y los datos que nos va a dar Andrés son impresionantes. Hasta ahí puedo leer. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Por pena, porque es un temazo el Arca de la Alianza. Para diciembre lo guardamos. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de movilidad sostenible. Bueno, ¿qué nos espera con esta nueva ley que está a punto de aprobarse? Pues hombre, esta nueva ley, que en teoría tendría que ser una ley que nos permitiera tener una movilidad sostenible y segura, desgraciadamente, yo que he estado profundizando en ella y que, bueno, mañana se va a publicar ya oficialmente en el boletín de las Cortes su aprobación, pues es una ley bastante farragosa porque mezcla muchísimos temas y además nos va a generar muchísima burocracia. Es decir, que vamos a tener que pagarla todos, porque al final esto va a salir de los presupuestos generales del Estado y, como sabes tú muy bien, Javier Ángel, y todos tus radioyentes, al final salen de nuestros impuestos, ¿no? Entonces yo creo que esta ley tenía que haber sido una ley un poquito más clara y, sobre todo, no tenía que haber organizado, digamos, tantas comisiones, tantos consejos, tantos foros. Es decir, que no deberíamos de generar una burocracia que al final lo que puede hacer es que la ley se complique en su desarrollo y, sobre todo,
que nos cueste a nosotros de nuestro bolsillo. Además de estas dos cosas, que si quieres ahora vamos a enumerar un poquito para que los radioyentes conozcan todos los, digamos, consejos, foros, etcétera, que esta ley prevé, también nos va a afectar de forma directa a nuestro bolsillo porque nos van a generar dos tasas nuevas. La primera tasa es que todos aquellos como yo que tenemos un vehículo antiguo, y no nos olvidemos que el parque móvil de este país es bastante, tiene una antigüedad muy grande. Para que te hagas una idea, 1/3 de todo el parque móvil de automóviles de este país es del siglo XX, es decir, que tiene fechas de matriculaciones en el siglo pasado, o sea, que los coches, 1/3 tienen más de 25 años de antigüedad. Y claro, hay que colocarles unas etiquetas, que ya sabes que la DGT nos obligó a colocar etiquetas desde 0 emisiones, eco, y luego las que eran motores de gasolina o diésel, pues tenían desde la A, la B y a la C, ¿no? Entonces tuvimos que comprar esas pegatinas y resulta que ahora van a cambiar y van a incorporar las emisiones de CO2 y por lo tanto yo me temo que vamos a tener otra vez que pagar por otras nuevas pegatinas o otro sistema identificativo de la contaminación de los vehículos que tenemos, y ya hemos pagado una vez y vamos a tener que pagar otra vez, ¿eh? Y luego además resulta que, como tú sabes, está en desarrollo, aunque muy ralentizado, porque los ayuntamientos, que son muy sensibles, porque son los que directamente tratan con los ciudadanos, de los municipios que rigen, pues no han desarrollado las zonas de bajas emisiones como pretendía el gobierno que se desarrollase. Entonces ahora resulta que van a cambiar la ley de tributación para que nosotros, si tenemos un vehículo antiguo, pues que en teoría no deberíamos de poder acceder a estas zonas de bajas emisiones, pero van a dejar en manos de los municipios que nos permitan acceder, pero pagando una tasa de acceso. Es decir, que nos están castigando porque no hemos tenido unos planes de financiación para poder cambiar y optimizar este parque móvil, porque ya sabes que el objetivo que tiene este gobierno es que todos los coches que circulen en el 2035 sean 0 emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo se plantea, en contra de lo que otros países de Europa ya se están planteando, se plantea que sean coches eléctricos. Pero claro, para poder acceder a un coche eléctrico que te cuesta 20.000 euros el coche más simple, y coches ya de gama superior pueden llegar a los 40 o 50.000 euros, pues el poder adquisitivo de las personas no tiene acceso a esos coches. Por eso nuestro parque móvil se ha envejecido. Entonces, como no ha habido hasta ahora, y llevamos ya cuatro planes MOVES, pero no ha habido verdaderamente una ayuda para poder rejuvenecer este parque móvil, me temo que todo va a seguir en la misma línea, que no vamos a tener la posibilidad de poder acceder a estos coches eléctricos, como pretenden en el 2035, que solo se fabriquen aquí en España coches eléctricos y que solo podamos comprar coches eléctricos. Seguirá aumentando el mercado de segunda mano, que el año pasado superó a los de el mercado de compraventa de vehículos de segunda mano, superó a los de a los vehículos nuevos, a la compra de vehículos nuevos, porque la gente no tiene posibilidad de acceder a ellos, como te estaba explicando, porque además luego, como sabes, no hay puntos de recarga para poder, si tienes un coche eléctrico, luego no tienes donde poder recargarlo, y entonces toda esta complejidad ha hecho que no podamos renovar el parque móvil. Y entonces ahora nos van a dejar acceder a las zonas de bajas emisiones porque hay este problema, pero nos van a cobrar una tasa por entrar en ellas. O sea que vamos a tener dos tasas. Una, por cambiar la etiqueta identificativa de la contaminación de nuestros vehículos, porque van a poner un sistema nuevo, y vamos a tener que pagar también por entrar a las zonas centrales, que como sabes están los edificios administrativos y necesitamos entrar ahí, y también están los hospitales, están las bibliotecas, etcétera, etcétera. Es decir, que en los centros de las ciudades, porque nuestras ciudades, como muy bien sabes, son ciudades antiguas, que muchas de ellas ya existían en la Edad Media, y por lo tanto todo estos organismos públicos a los que tenemos que acceder, ya sea por salud o ya sea por gestión administrativa o ya sea por ocio, se encuentran en los centros de las ciudades, que son las que van a formar parte de estas zonas de bajas emisiones, que obligatoriamente esta ley dice que se tienen que incluir en los planes de movilidad sostenible de los municipios. Es decir,
que ya las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes o menos de 50.000 habitantes van a tener que tener un plan de movilidad sostenible. ¿Qué ocurre? Que las de menos de 50.000 habitantes va a ser un plan de movilidad sostenible simplificado y las otras van a ser un plan de movilidad sostenible normal, es decir, más amplio. Pero tanto una como otra va a tener que reflejar cuáles son las zonas de bajas emisiones del municipio. Y a nosotros nos van a gravar para entrar a esas zonas. ¿Qué te parece con la ley? Pues me parece que te hemos entrevistado fundamentalmente por un artículo que acaba de salir, me parece que se llama Interdiario, ¿no? Donde acaba de salir. Correcto, que has sí. escrito a este respecto. Y animamos a nuestros oyentes que lo busquen en un buscador, Nueva Ley de Movilidad Sostenible. Pueden poner, si quieren, Andrés Romera para que el buscador encuentre mejor, Interdiario. Y creo que es un artículo que a mí me ha impactado. Y ese es el motivo por el cual hemos decidido pues hacerte esta pequeña entrevista un poco matacaballo, porque ya tenemos otra entrevista para el día de hoy, porque es que esta ley entra en vigor ya y queríamos hacerte esta pequeña entrevista. Hablaremos de ella un poquito más adelante. Se nos va el tiempo, pero es que hay mucho que hablar de esto. Ya veremos cuándo, un poquito más adelante, porque tenemos un tema que quiero ver contigo, que es apasionante, como es el Arca de la Alianza. Entonces, bueno, Andrés, tenemos que despedirnos ya. En un minutillo, ¿qué se te ha quedado en el tintero? Pues se me ha quedado en el tintero decirte digamos que todas las comisiones y tal que se van a poner en marcha. Pero si leen el artículo mío lo van a ver allí. O sea que vamos a tener más de 10 nuevos organismos públicos que generar, con el coste que esto nos va a suponer para todos los ciudadanos. Es decir, que además de estas tasas directas que nos van a aplicar, vamos a tener que pagar con nuestros impuestos esta fiesta que la ley ha formado, con foros, con conferencias, con consejos, con asesores, etcétera, etcétera. O sea, más de 10 organismos nuevos nos va a generar esta ley. Y como ya te digo, de muy difícil cumplimiento, porque es una ley muy farragosa y muy compleja para desarrollarla, porque luego todos estos órganos van a tener competencias como desarrollar estrategias, como desarrollar planes, y esto va a ser muy complejo. Es decir, que la que se nos viene encima es tremenda. Y además es que el objetivo de toda esta ley, y por eso la hemos hecho, es porque la Unión Europea nos ha obligado y nos tiene retenidos 10.000 millones de euros, porque ya desde el 2021 nos dice que teníamos que sacar una ley si queríamos recuperar esos 10.000 euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, que sabes que nos concedió la Unión Europea a través de cuando nosotros tuvimos el COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo al final de esta ley, lo ha reconocido el Gobierno en sus intervenciones en el Congreso y en el Senado, es que si no la sacábamos adelante, y ha sido una manera de presionar, es que íbamos a perder 10.000 millones de la Unión Europea. Vamos a ver dónde se van a gastar estos 10.000 millones. Y al final, muy bien, nos llegarán 10.000 millones en la Unión Europea, pero saldrán 10.000 millones en los bolsillos de los españoles, que somos nosotros. O sea que al final, quien va a pagar el pato vamos a ser los de siempre. Pues Andrés, muchísimas gracias y tengo muchísimas ganas de que volvamos a vernos principios de diciembre, no queda nada. El Arca de la Alianza, los datos que tiene Andrés son impresionantes y hasta ahí puedo leer. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, Andrés, que no te he dejado dormir. Pues nada, muchas gracias a ti, Javier Ángel, y ya sabes que estoy encantado de poder hablar contigo y con tus radio oyentes. Y ya sabes que me encanta entrevistarte, nos lo pasamos bien, muchas ganas que tenemos de vernos, porque nos contamos 1000 cosas, comemos bien cuando luego venimos a la radio, hacemos 1000 cosas juntos y te agradezco un montón que me sigas dedicando tu tiempo. Abrazo fuerte. Pues nada, un abrazo muy fuerte y hasta el jueves de la primera semana de diciembre. Gracias. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta un texto de María Fernández Alonso, que ella es periodista, comunicadora audiovisual madrileña. El texto se titula Las 5 palabras que pueden cambiar una conversación sobre el aborto. Allá vamos. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco que estén ahí a la escucha de este programa.
La periodista y comunicadora audiovisual madrileña María Fernández Alonso ha publicado un texto titulado Las 5 palabras que pueden cambiar una conversación sobre el aborto, en el que resume las reflexiones que sobre este tema hace Michael Robinson, director ejecutivo de Asuntos Públicos y Servicios Legales de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos. Y hoy se lo voy a leer a ustedes en Pensar y Sentir, y dice así: en las comidas familiares, en reuniones con amigos, en el trabajo, los debates están a la orden del día. Sin embargo, no todos son tan sencillos como hablar de si merecía el Balón de Oro tal o cual futbolista. Existen temas tabú, como el aborto, una práctica de la que todos opinan y hablan, pero casi nadie lo hace con palabras sólidas. Y es que en esta época de políticas a favor de la cultura de la muerte, gana más peso la frase «es su cuerpo, ella decide», que argumentar lo que ocurre cuando se va a abortar a un hijo. En una era donde la natalidad está bajo mínimos, nuestra ministra de Sanidad alardeó hace poco de que el pasado año 106.172 mujeres decidieron frenar el crecimiento de su feto y quitarle la vida. Esto supone 3.075 más que el año anterior, un 3% de aumento. Repito, 106.172 mujeres al año en España, en el año 2024. Aunque en una disputa sobre esta controvertida práctica es muy complicado llegar a un punto de entendimiento y empatía por el nasciturus, Robinson ha afirmado que existen 5 palabras que pueden transformar la conversación y quizás incluso a la persona con la que estás hablando. La primera palabra a la que se refiere es humano. Según su criterio, no es necesaria la filosofía para responder a la pregunta de cuándo comienza la vida, ya que la biología ya lo ha hecho por nosotros. Así, Robinson afirma que desde la concepción existe una vida humana nueva y distinta. Y no es parte de la madre, no es una persona potencial, sino un individuo único con su propio ADN, sexo y futuro. Es por ello que considera que la palabra humano resulta conmovedora, porque es simple y objetiva. El segundo término es persona. En este sentido revela que una vez que la gente acepta la ciencia, la pregunta suele cambiar. ¿Pero son personas? Y Robinson, que también es abogado, indica que ahí es donde radica la verdadera cuestión moral. ¿Qué es lo que nos convierte en personas dignas de protección? Si la condición de persona depende del tamaño, la capacidad o la independencia, entonces ninguno de nosotros está realmente a salvo. La postura provida es radical en el mejor sentido de la palabra. En este punto, el director ejecutivo Robinson sostiene que todo ser humano, desde el embrión más pequeño hasta el adulto más vulnerable, posee el mismo valor, no por lo que pueda hacer, sino por lo que es. También se refiere a la compasión. Aquí Robinson anota que ser provida no significa condenar a las mujeres, sino apoyarlas. Para él, que ha defendido los derechos de algunos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, muchas mujeres piensan en abortar y lo hacen porque no tienen otra alternativa. Así revela que a menudo es el medio, la presión o la desesperación. En el cuarto punto está la palabra elección.
ya que suele presentarse como la gran baza moral. Y a este respecto, el experto garantiza que si una mamá no sabe qué hacer, suele pensar en la pobreza, el miedo, y termina quitando la vida a su feto. Y por ello reza porque las mujeres tengan mejores opciones, no menos vidas, porque la verdadera libertad de elección implica apoyo práctico, comunidad y esperanza. Y la quinta y última palabra a la que se refiere Robinson es nosotros, ya que esto no se trata de tú contra mí, sino del conjunto, de quiénes somos, qué tipo de sociedad queremos construir y cómo tratamos a los que son más vulnerables que nosotros. Aquí apunta que cuando se emplea se suele recordar que algo es de una comunidad, es de todos. Es algo de una comunidad, repito, es de todos. Además afirma que cada uno de nosotros alguna vez dependió de la protección de alguien más. Cada uno de nosotros alguna vez fue pequeño, invisible y dependiente. Termina así este texto escrito por María Fernández Alonso. Finalmente nos recuerda Robinson que las palabras tienen mucha fuerza. Las palabras se pueden usar para herir, para quedar por encima de otras personas o para tener razón, pero también pueden servir para concienciar, enseñar o sanar, y solo depende del modo en que se empleen. La profesora María José Lusiáñez presenta la figura de la científica católica española farmacéutica pionera en la geología de las arenas, Josefina Pérez Mateos, y lo hace en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Nos centramos esta noche en otra científica católica española que fue farmacéutica y además pionera en la geología de las arenas. Una farmacéutica que le permitió trabajar en farmacia para luego después ya centrarse en la investigación científica y en la docencia universitaria, aunque esta no fue muy prolongada. Josefina Pérez Mateos, esta salmantina, nacida en Ciudad Rodrigo el 15 de diciembre de 1904 y falleció en Madrid el 14 de abril de 1994, casi a unos meses de cumplir los 90 años. Esta mujer nació en el seno de una familia militar. A los 3 años se traslada junto con su familia a Madrid debido a los cambios de destino de su padre. Y en Madrid cursa el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, donde obtuvo su titulación en 1922. Posteriormente completa sus estudios universitarios en ciencias y en farmacia en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense, y se licencia en 1928. Inicialmente centra su carrera en la farmacia y a los 25 años ya tenía su propia farmacia en el centro de Madrid. Pocos años antes había solicitado el ingreso en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Retoma sus estudios en ciencias en 1931 y se licencia en 1934 en geología, con un expediente académico destacado. Ella la llamaba la ciencia que lee las rocas. En 1939 comenzó su labor docente en el Instituto Lope de Vega de Madrid. Muy pocos, ¿no?, después de la guerra, podían optar a una plaza de este tipo. Posteriormente, en 1945, ya pudo presentar su tesis
en ciencias sobre el color del mineral turmalina, que también le permitió conseguir el premio extraordinario. En aquella dura posguerra, el sueldo, ¿no?, que tenía como regente de una farmacia era exiguo, por lo que opta por presentarse a oposiciones y finalmente, después de una dura oposición, logra una plaza como colaboradora científica del nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Consigue esta oposición en 1946. En un libro publicado en 1956, 10 años después, por el CSIC, titulado Las 16 primeras científicas del CSIC, titulado Colaboradores investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se manifiesta en este libro que la geóloga Josefina Pérez Mateos forma parte de las 16 primeras científicas del CSIC, de las cuales más de la mitad eran católicas fervorosas. Estando en el CSIC, fue nombrada primero conservadora de la sección de mineralogía del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ahí, mientras hacía su doctorado en farmacia, comenzó a investigar diferentes minerales terrestres como las antimonitas y también los meteoritos de la colección del museo, un trabajo que presentó años después en un congreso de geología en Argel. Durante su estancia en Países Bajos, en 1948, descubrió la ciencia del estudio de los suelos, la edafología. En España, pocos años antes, se había fundado el Instituto Español de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, y se creó en ese año un laboratorio para la petrografía sedimentaria, al que Josefa quedó adscrita al año siguiente como investigadora. En estos años, finalmente, defiende su tesis en farmacia sobre un mineral similar al wolframio, la sielita, más escaso que el wolframio, pero más puro. Y, por lo tanto, es doctora en ciencias y es doctora también en farmacia. Desde entonces, todo su interés se vuelca en el estudio de los sedimentos en suelos de diferentes zonas. Comenzó por los depósitos en la cuenca alta del río Tajo, pero también analizó muestras del Sáhara Occidental, entonces colonia española, y de otros muchos lugares. Siempre con el afán de mejorar y aprender nuevos métodos y técnicas para traer a España, en 1952 hizo otra estancia científica en la Universidad de Gotinga, en Alemania. A su regreso, comenzó a aplicar las técnicas aprendidas para analizar los sedimentos de la cuenca del Guadiana, de las costas de Galicia o del Levante español. Todo estaba por hacer y ella estaba dispuesta a trabajar duro en que se contara con una buena formación e información de estos sedimentos arenosos. Y planteó un gran proyecto a su instituto. Estudiaremos primero las rocas ácidas, granitos, dioritas, neises y rocas de quimismo análogo, y en segundo lugar las rocas básicas, gabros, peridotitas, anfibolitas y sus análogos geoquímicamente considerados en busca de los minerales que nos interesan. Quizá sea una disciplina que a muchos de nuestros oyentes les resulte un poco extraña, pero muy importante e interesante. Lo que buscaba con ello no era solamente hacer ciencia pura, sino investigar qué minerales aportan una mayor fertilidad a los suelos, especialmente en zonas tropicales. Se centró especialmente en Fernando Po o Guinea, zonas bajo el dominio colonial español. En esta década de los 50 fue cuando cada vez más empezó a intervenir en congresos y simposios internacionales donde exponía los resultados de sus investigaciones. Tanto trabajo tenía que durante esta época ya dejó su labor farmacéutica, de cuyo colegio profesional se dio de baja. Al final de esos años 50 constituyó su propio grupo de trabajo, a la vez que participaba de la formación de nuevos científicos, y consiguió además publicar numerosos trabajos sobre las arenas de cuencas fluviales, arenales costeros gallegos.
A comienzos de los años 70 comenzó también a participar en la difusión de la ciencia, colaborando con la revista de Ciencia y Cultura del CSIC, Arbor, con artículos sobre los minerales en el arte o en la arquitectura. Hasta los 66 años no consiguió su puesto de profesora de investigación del CSIC, un puesto equivalente a catedrático de universidad. A finales de 1974, con 70 años, Josefina se jubiló, recibiendo meses después la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Fue también profesora de Geología en la Universidad Central de Madrid durante los años 1939 a 1946. Esta mujer, con este extraordinario currículum y siendo además pionera en una rama, ¿no?, que apenas tenía científicos trabajando en España, se confiesa fervorosa católica, y así también lo confiesan sus allegados familiares y también personas con las que trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que afirman que era una católica practicante, muy creyente, muy creyente. A ella le propusieron entrar en las Teresianas, le propusieron entrar en el Opus Dei, pero mantuvo su ferviente adhesión a la Iglesia Católica sin pertenecer a ninguno de estos movimientos e instituciones concretas, simplemente viviendo su fe con fervor en su parroquia, en su ambiente familiar. Por lo tanto, una vez más, comprobamos que ciencia y fe no se contradicen, sino que realmente se unen, ¿no?, en una simbiosis perfecta. Murió en la primavera de 1994 a consecuencia de un infarto agudo de miocardio y fue enterrada en la Sacramental de Santa María. Sobre la espiritualidad de estas pioneras científicas de España, de la España contemporánea, no se deberían alzar voces desde el feminismo ateo contradiciendo la fe y la ciencia, porque ella, junto con otras muchas, son el claro ejemplo de que el feminismo verdadero es científico y es creyente. Muy buenas noches. Y la semana pasada comenzamos una sección nueva, que son la película o las películas y literatura que nos recomienda Susana. Hoy con esta película que creo que les va a gustar. Vamos a hablar de la película Siempre es invierno, la última de David Trueba. David Trueba nos atrapa entre sus redes literarias y cinematográficas desde hace 30 años. Es un buen escritor y también un buen director de cine. En cuanto a la literatura, destaco sus novelas Saber perder y Tierra de Campos. Respecto a su filmografía, mis preferidas son Vivir es fácil con los ojos cerrados, cuyo protagonista es un profesor interpretado por Javier Cámara, que destaca por sus métodos de enseñanza, por su forma de pensar y de tratar a los alumnos. A mí me parece un profesor entrañable y yo con los profesores realmente siempre tengo recuerdos tan bonitos que me parece muy interesante, sobre todo porque es un personaje real que existió en la vida de David Trueba. Y también la otra película que me gusta mucho es La buena vida. Si coincidís conmigo, por favor decídmelo abajo del blog en comentarios. Este buen director, escritor y guionista no se había mostrado proclive a adaptar al cine sus novelas. Sin embargo, acaba de dar el primer paso con Siempre es invierno. Aquí adapta su novela Blitz, que protagonizan estupendamente David Verdaguer y Amaya Salamanca. Miguel
es un arquitecto especializado en paisajismo. Las zonas ajardinadas son la estrella de sus proyectos. Vive en Madrid con Marta, su pareja desde hace 5 años. Comparte con un socio un estudio de arquitectura, pero el trabajo no le sobra. Por eso se alegra cuando es invitado a participar en un congreso en Bélgica, cuyo objetivo es potenciar el paisajismo y la ecología en la construcción urbanística. Miguel y Marta viajan a Lieja, él orgulloso, llevando con sumo cuidado la maqueta del diseño que le valió la selección y la invitación a dicho congreso. Y del brazo lleva a Marta, que acompaña aunque se percibe algo raro en la situación. Como si estuvieran sintonizados en diferentes frecuencias del dial amoroso. Se sospecha algo que no se explica hasta que se precipita la ruptura. No existen rupturas alegres, por beneficiosas que acaben siendo en el futuro. El arquitecto antes ilusionado convierte en su cabeza la certeza en duda, la ilusión en decepción, la alegría en melancolía y la decisión en postergación, inapetencia e inactividad. Y esto ocurre en invierno, cuando en Bélgica todo está nevado y los bancos de los parques resultan helados, nada acogedores. Hacen falta personas que den calidez al abandonado, pero ¿aparecerán? Marta vuelve a España, según lo previsto, pero Miguel no acierta a saber qué quiere hacer ni a dónde desea ir, de tal modo que permanece en el lugar que quebró su sueño, esa realidad que antes percibía como segura en el presente y en el futuro. Se acabó su mundo anterior. ¿Y ahora qué? El entorno del Congreso, novedoso y ajeno cuando llegaron al aeropuerto, se convierte ahora en el refugio y acogimiento de la desesperación y soledad de Miguel, que se deja ayudar y llega a compartir algunas experiencias interesantes hasta que decide, por fin, volver a España, cambiar de ciudad y de socio y empezar de nuevo, tomando contacto con otras ofertas recibidas. La película transmite un mensaje interesante de superación y adaptación. Ilustra realidades cotidianas y frecuentes que ocurren a nuestro alrededor cada día. Se estrenó el viernes 7 de noviembre, coincidiendo con el Puente de la Almudena en Madrid. Es una película amable y entretenida, que te plantea cómo afrontarías tú los cambios repentinos e imprevistos. Quizá podamos aprender de esta película. Recomiendo verla y agradezco que me dejéis comentarios en nuestro blog Amando Cine o sugerencias. La dirección es amandocine.blogspot.com. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 13 de noviembre que acabamos de concluir ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 619, en Sevilla, bajo el reinado del rey visigodo Sisebuto, se celebra el Segundo Concilio de Sevilla, que aprueba una declaración sobre las dos naturalezas de Cristo en una única persona, condena la herejía de Sintarius y prohíbe a los diáconos usar dos estolas en vez de una, al solo objeto de presumir.
vendrá presidido por San Isidoro de Sevilla, el hombre más sabio de su época, el primer enciclopedista de la historia, de hecho, patrono oficioso de Internet, y muy bien elegido, autor de sus famosas etimologías, tratado enciclopédico compuesto de nada menos que 20 libros, cada uno de los cuales abordando una temática diferente, desde gramática y retórica hasta matemáticas, medicina, historia o teología. Nos han llegado casi 1000 copias manuscritas de sus etimologías, la más antigua, la de la biblioteca de la Abadía de San Galo, en Suiza, el llamado Codex Sangalensis, del siglo IX, aunque incompleta, de los libros 11 al 20. Es uno de los primeros libros impresos de 1472, data su primera edición, salida de la imprenta en la ciudad de Augsburgo. Juan de Grial realizará la primera edición erudita en Madrid en 1599. Además de las etimologías, escribe otras obras como sus sentencias, su Liber de Viris Illustribus, libro de varones ilustres, su Historia de los godos, vándalos y suevos, o de la fe católica contra los judíos. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7000 enteros años, en 1523, 2 años después de la conquista de México, parte de Tenochtitlan, la actual Ciudad de México, una fuerza de españoles, aztecas y tlaxcaltecas al mando de Pedro de Alvarado para la exploración de Guatemala al sur. Se trata de un ejército de 200 españoles y 8000 indígenas preparados para la guerra por los españoles. Lo que quiere decir que si los indígenas no se hallaran muy satisfechos con lo que los españoles venían haciendo desde que conquistaran Tenochtitlan, la ocasión para verse sublevado y acabado de una vez con los barbudos soldados venidos de ultramar habría sido algo más que pintiparada. En 1774, en La Habana, se termina de construir la fortaleza militar San Carlos de la Cabaña, la mayor edificación militar construida por los españoles en América, con 700 metros de largo por 240 de ancho. Para que se hagan ustedes una idea, 7 calles por 3, poco más o menos. Esa potencia decadente, según dicen, que era España, tenía por aquel entonces la fortaleza militar más grande del mundo y con mucha diferencia, que no era otra que la de San Fernando en Figueras, provincia de Gerona, y en América, junto a la de San Carlos de la Cabaña, tenía otras varias, algunas de la importancia de la de Veracruz o la de Cartagena de Indias. Y en 1781, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, apenas 6 meses después de Túpac Amaru, es ajusticiado Tupán Katari, jefe aymara de una de las mayores rebeliones indígenas contra el dominio español en el Alto Perú. Scendo giù a prendermi un caffè, scusami un attimo. En 1907, el francés Paul Cornu, fabricante de bicicletas, lleva a cabo en Francia el que algunos consideran el primer vuelo en helicóptero de la historia, consiguiendo levantar un aparato rotor impulsado por un motor Antoinette de 18 caballos de vapor a 30 centímetros del suelo
durante 20 segundos, aunque sin control ninguno. 17 años después, el autogiro del español Juan de la Cierva realizaba todo un vuelo entre Getafe y Cuatro Vientos, 12 kilómetros. En 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la batalla del Somme, en el norte de Francia, una ofensiva aliada contra las tropas alemanas que finaliza con 400.000 bajas británicas, 200.000 francesas y más de 500.000 alemanas, lo que la convierte en una de las batallas más atrozmente cruentas de la historia. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea Constituyente proclama a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional francés, cargo en el que permanecerá poco más de un año para retirarse y no volver a la política hasta 1958, en que, ante la crisis en la que se debatía la Cuarta República Francesa, la Asamblea recurre a él. Tras presentarse a unas elecciones presidenciales en las que arrasa con un 78% de los votos, creará la Quinta República, una república de tipo semipresidencialista, según se llama en el argot constitucional, es decir, con un presidente de la República elegido por sufragio universal y muy poderoso, pero no tanto como en las repúblicas americanas presidencialistas constituidas a imagen de los Estados Unidos de Norteamérica, y con la incorporación de una figura que no era nueva, pero sí poco conocida hasta el momento, el llamado balotage o elección de los candidatos a dos vueltas, a la segunda de las cuales solo acceden los dos que han tenido más votos en la primera, y ello solo en el caso de que en la primera vuelta ningún candidato haya alcanzado el 50% de los votos, porque de haberlo conseguido, entonces no hay segunda vuelta y el candidato es proclamado. Y ahora dos terribles catástrofes. En 1970, un espectacular tifón con rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora arrasa Bangladesh, provocando olas gigantes que asuelan las costas y causan más de 200.000 muertes. La mala gestión del gobierno de Pakistán Occidental, país al que estaba vinculada la región, pero del que se hallaba separada por varios miles de kilómetros, será decisiva de cara a la guerra y declaración de independencia de Bangladesh solo un año después. Passa una mano così sopra i miei lividi. Y en 1985, en la cordillera de los Andes, en Colombia, el volcán Monte Nevado del Ruiz hace erupción, enterrando la ciudad de Armero y matando a unas 25.000 personas, entre las cuales la niña de 13 años, Omaira Sánchez Garzón, que se queda atrapada en un cenagal de agua con apenas la cabeza fuera de ella, sin que los servicios de socorro puedan hacer nada para desatascarla de donde se hallaba. El caso conmociona al mundo durante las 72 horas en que se estuvo intentando su rescate. Cuando finalmente se consigue sacarla de la trampa en que se hallaba, Omaira había muerto ya. La preocupación de la jovencita era perder el curso, pues había faltado 2 días. A sus rescatadores los animaba diciéndoles: vayan a descansar un ratito y luego vuelven.
Todavía hoy cuesta creer que fuera imposible sacarla de aquel boquete, aunque hubiera sido amputándole algún miembro. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nacen dos grandes santos, tocayos entre sí. En 354, en Tagaste, en la actual Argelia, nace Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, uno de los más importantes pensadores cristianos, que cristianiza el pensamiento de Platón, como Santo Tomás con posterioridad cristianizará el de Aristóteles. Autor San Agustín de obras fundamentales de nuestra civilización cristiana, como las Confesiones y la Ciudad de Dios. En el año 1715 viene al mundo Dorothea Christiane Exleben, primera mujer médico alemana que recibe de su padre sus primeras nociones de medicina y que pudo ser admitida en la Universidad de Halle gracias a una dispensa especial emitida por Federico el Grande de Prusia. Apasionada defensora del derecho de la mujer a recibir formación universitaria, es madre además de Johann Christian Exleben, considerado uno de los padres de la ciencia veterinaria. En el año 1715 viene al mundo Dorothea Christiane Exleben, primera mujer médico alemana que recibe de su padre sus primeras nociones de medicina y que pudo ser admitida en la Universidad de Halle gracias a una dispensa especial emitida por Federico el Grande de Prusia. Apasionada defensora del derecho de la mujer a recibir formación universitaria, es madre además de Johann Christian Exleben, considerado uno de los padres de la ciencia veterinaria. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. En 1819 viene al mundo Estanislao Figueras, primer presidente de la Primera República Española, que verá turnarse en el poder en solo un año a 4 presidentes diferentes, Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, y durante la cual
el país queda fragmentado en una treintena de cantones independientes, algunos de los cuales incluso se declaran la guerra entre sí, como será el caso de Jumilla y Cartagena. Ve la luz en el año 1850 Robert Louis Stevenson, escritor escocés adscrito a la corriente del post-romanticismo, autor, entre otras obras, de la divertida novela La isla del tesoro y, por supuesto, de la titulada El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Pasó parte de su vida en la isla de Upolu, del archipiélago de las Samoa, colonizado entonces por Alemania en pleno Pacífico, donde los aborígenes lo bautizaron como Tusitala, el que cuenta historias. Y una breve pausa musical con Pitu Antequera, Les Amants de Saint-Jean, los amantes de San Juan. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur chaque fois qu'il mentait, je le savais mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Nace en el año 1893 el estadounidense Edward Doisy, Nobel de Medicina en 1943 por sus trabajos
para la obtención de la vitamina K, activadora de las proteínas necesarias para varios procesos biológicos, entre los cuales el más importante, el de la coagulación. Y en el año 1914 viene al mundo Julio Caro Baroja, antropólogo, historiador, lingüista y ensayista español, sobrino del gran representante de la generación del 98, Pío Baroja, y autor de un centenar de obras, entre las cuales, por ejemplo, Estudios vascos, en 18 volúmenes, Los vascones y sus vecinos, o Estudios saharianos. De hecho, su gran colección de objetos del Sáhara español se encuentra depositada en el Museo Nacional de Antropología. En el capítulo del obituario, en 1779 pasa al otro barrio el inglés Thomas Chippendale, diseñador, ebanista y fabricante de muebles que da nombre a todo un estilo tan extendido y cotizado que originará otros como el Chippendale chino o Chippendale gótico. Es el más grande de los llamados tres magníficos entre los diseñadores de mobiliario del siglo XVIII inglés, junto a Thomas Sheraton y George Applewhite. Su arte iba más allá de la mera ebanistería, realizando completos diseños de decoración de interiores. Y malas fechas para los pintores del siglo XIX, pues en 1873 pasa al otro barrio el pintor realista español Eduardo Rosales, recreador de momentos históricos centrales de la historia de España como Doña Isabel la Católica dicta testamento, la batalla de Tetuán o presentación de Don Juan de Austria al emperador Carlos V. Y en 1903 lo hace el pintor impresionista francés Camille Pissarro, de origen judeo-sefardí, por cierto, proveniente de una familia portuguesa, con una madre dominicana y doble nacionalidad, tanto francesa como danesa, pues cuando nace, la isla de San Tomás en la que lo hace es danesa, al que recordamos por obras tan maravillosas como La cosecha o El jardín en Pontoise. En el Thyssen-Bornemisza de Madrid se puede admirar su precioso Bosque de Marly, fechado en 1871. En el año 1974 abandona el mundo Vittorio De Sica, actor y cineasta italiano ganador de 4 Oscar, director de películas como Ladri di biciclette, Los ladrones de bicicletas, o La Chóchara, que significa campesina, traducida al español como Dos mujeres, protagonizada por una espléndida Sofía Loren en la cúspide de su belleza sin igual. Y en 1994 fallece Moto Kimura, biólogo matemático japonés que investiga en el campo de la genética de poblaciones, en el que desarrolla en colaboración con Tomoko Ota la teoría neutralista de la evolución molecular, que establece que la mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes neutros en cuanto a la selección natural. Ahí queda eso.
Invitamos hoy a Amory Lovins, físico y ambientalista norteamericano, autor de 29 libros, entre ellos Reinventando el fuego o Capitalismo natural, promotor de la energía eficiente e inventor del vehículo energéticamente ultra eficiente Hipercar, que cumple 78. Los mismos que Joe Mantegna, actor estadounidense protagonista de la serie Mentes Criminales o de la película El Padrino 3, y a la divertida actriz norteamericana Whoopi Goldberg, que cumple redondos 70, y a la preciosa actriz india Juhi Chawla, Miss India 1984 y estrella de Bollywood, y ya saben ustedes, el Hollywood indio, que cumple espléndidos 58. Y, por cierto, ya que estamos, resolvamos una duda que se nos presenta con frecuencia. Indio es el topónimo y patronímico correspondiente a la India, aunque no sean los indios del oeste norteamericano ni aquellos que colonizaron y evangelizaron los españoles. Hinduista es el que practica el hinduismo, religión mayoritaria en la India. Se puede ser indio sin ser hinduista y se puede ser hinduista sin ser indio. E hindú es el que pertenece al Indostán, que comprende India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, las Maldivas, Bután y Nepal. Indio, hindú, hinduista. 3 palabras diferentes, un parecido, origen etimológico, un resultado semántico bien diferente. Y celebra la Iglesia Católica a Nicolás I, a Valentín Soluto y Víctor, mártires, a Leandro, Eugenio y Florido, obispos, a Leoniano, Pascasio, Donato, Everardo y Marcos, abades, a Francisca Javier Cabrini, fundadora, y a Diego de Alcalá, Estanislao de Cosca, Arcadio, Pascasio, Probo, Eutiquiano, Pablito Niño y Homobono, confesores. Y apunten esta fecha, el lunes que viene a las 8:30 de la tarde, en la Escuela de Minas, la conferencia del profesor José Manuel Amaya, que nos presenta ahora mismo la sección de las curiosidades científicas. Si quieren la invitación a la conferencia, escríbanos por WhatsApp y se la enviaremos. Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este magnífico programa. En la semana pasada estuvimos hablando del Círculo de Viena y quedaron pendientes algunos detalles muy importantes de esta institución que quiero manifestarlos ahora porque son de una consideración importante, como digo, y hay que subrayarlos. En primer lugar, el Círculo de Viena puede considerarse, según lo que dijimos la semana pasada, que empezó con el famoso grupo de Ernst Mach. Ernst Mach es el fundador del llamado Círculo de Viena, o el inspirador, mejor dicho, el inspirador del Círculo de Viena, que se jubiló de su actuación como profesor de la teoría de las ciencias inductivas de la Universidad de Viena, concretamente en 1900.
Y entonces se formó simultáneamente el llamado grupo Air Mars, que en un principio estaba formada por 4 personas, 3 matemáticos y un físico. Los 3 matemáticos fueron Hans, Otto Neurath y Philipp Frank. O sea, he dicho 3 matemáticos, no, 2 matemáticos. Hans, Otto Neurath eran matemáticos y Philipp Frank, que era físico. Estas personas se reunían los martes, cosa curiosa, y además en una de los cafés que había en Viena, para hablar del futuro, lo que iba a ser el futuro de esta reunión. Y por lo tanto hablaban de matemáticas, hablaban de física, hablaban de economía, hablaban de psicología, hablaban de todo lo que significa ciencia o anexos a la ciencia. Y entonces estaban en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y cuando llegamos al 1922, fue cuando acordaron nombrar un nuevo presidente de este grupo, porque ya habían reunido más personas y por lo tanto había más posibilidad de que se hablara de ciencia en sentido amplio y en sentido particular también. De modo que se reunían fundamentalmente matemáticos, físicos, pero también había economistas, sociólogos y puntos suspensivos. En fin, de todas las ciencias y de todas las especialidades de las ciencias. Y llegamos a decir que en 1929, bueno, antes de 1929 tuvieron que nombrar también a un presidente de este grupo, Moritz Schlick. Moritz Schlick desempeñó las funciones que había desempeñado anteriormente Ernst Mach, precisamente, como profesor de la Universidad de Viena, profesor de filosofía de las ciencias inductivas. Y en 1929, que esto también lo dijimos, acordaron firmar todos un documento programático de lo que era el Círculo de Viena y para qué servía. Y este documento programático se firmó en 1929. Y en resumen, lo que se decía en ese documento era que el Círculo de Viena, donde se reunían científicos y especialistas de todas las ciencias, estaba programado para expresar en fin, la ciencia oficial del mundo, concretamente, y no solamente la ciencia oficial del mundo, sino también la descripción científica del mundo. Y entonces ya sí decían, en todos los medios habidos y por haber, sí decían que pertenecían todos los socios al llamado Círculo de Viena, porque ya tenía carácter oficial. Pero a partir de esta fecha empezaron a ocurrir cosas que eran cosas indeseables. En 1936, una vez que ya llegaron los nazis, pues empezaron efectivamente a imponer sus condiciones, y en 1936, a la salida de la universidad del presidente
de Maurice Schlick, unos alumnos que estaban en la calle empezaron a tiros con él y que terminaron con su vida. Cuando se pidieron explicaciones de por qué habían cometido ese tremendo crimen, la única respuesta que dieron estos alumnos era que defendía demasiado bien a los alumnos que eran judíos y que por lo tanto tenía que desaparecer de este mundo. Esa fue la única explicación. Se tomaron las medidas oportunas y, curiosamente, detuvieron a estos criminales y quedaron los nazis pues haciendo de las suyas. Y entonces se pretendió nombrar a un profesor de prestigio que también pertenecía al círculo para que fuera a hablar con el Führer, con Hitler, para comunicarle que se estaba procediendo de una manera poco ortodoxa con los profesores de origen judío y que eso era un mal procedimiento para la universidad. Entonces el Führer, al oír esto de este magnífico profesor, que fue nada más ni nada menos que el autor de la mecánica cuántica, el Führer empezó a dar gritos, empezó a dar patadas a los muebles y terminó echándole de la habitación y diciéndole que no volviera nunca más a presentarse delante de él. Y efectivamente se marchó y al poco tiempo se enteró que el Führer había matado a su hijo. Puestas las cosas así, los componentes del Círculo de Viena que quedaron tomaron en una reunión plenaria el acuerdo de abandonar Alemania y marcharse a los Estados Unidos. Ya muchos profesores importantes, investigadores importantes, habían hecho exactamente lo mismo. Entonces el resto del círculo se marchó a Estados Unidos y, llegados allí, fundaron un nuevo círculo con otro nombre llamado el Círculo de Chicago. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy, 14 de noviembre de 2025. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Les pedimos que nos recuerden en sus oraciones y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.